Bendiciones, amados hermanos, amigos, familia, compañeros. Aquí su hermano Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregón y para todo el mundo, hasta donde llegue esta señal y dándole a Dios la honra y la gloria que Él merece. Estamos deseando lo mejor para todos ustedes y que el amor de Dios nos siga cubriendo, nos siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos llevando a cabo una serie de temas relacionados con aquellos primeros cristianos que empezaron a compartir el evangelio, hombres y mujeres que a pesar de las situaciones que enfrentaban, ellos donde quiera que anduvieran, anunciaban el evangelio, compartían el evangelio y así se fue extendiendo el conocimiento de Cristo en muchos lugares, en muchas regiones. El día de hoy hablaremos de un hermano que empezó trabajando, ayudando, colaborando en la iglesia, la primera congregación que se estableció, la primera iglesia allá en Jerusalén, pero con las situaciones que surgieron, él tuvo que irse de ahí, pero siguió haciendo la obra de una manera sorprendente. Y me refiero a Felipe. El día de hoy vamos a hablar de Felipe el evangelista. ¿Sabían ustedes que en la Biblia se mencionan dos Felipes en realidad? Un Felipe que era el apóstol, pero también hubo otro, el que hablaremos hoy, Felipe, un gran evangelista. Y empezamos a conocer de él ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Él es uno de los escogidos para ser diácono, para servir, para ayudar. La iglesia estaba creciendo de una manera sorprendente y ya los apóstoles no se daban abasto con lo que tenían que hacer. Ellos decidieron que se quedarían haciendo el trabajo de evangelismo, compartir con la gente, enseñar a la gente, pero necesitaban a alguien más que ayudara allí en las necesidades para la iglesia, para la hermandad. Ahí es donde aparece en escena este hermano Felipe. El nombre de Felipe significa que ama a los caballos. Y bueno, pues dice la palabra de Dios allá en Hechos, capítulo 6, versículos para empezar del 2 al 6. Entonces los 12, hablando de los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Seguiremos predicando, seguiremos enseñando, pero para las demás necesidades se requieren a otros varones, otros hermanos. Entonces, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, hablar de multitud quiere decir que ya era una iglesia con muchos miembros, había mucha gente a la que atender. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. A estos primeros 7 varones, diáconos que iban a estar ahí ayudando, sirviendo, y estos candidatos necesitaban tener cumplir varios requisitos. Tenían que ser hermanos sabios, ¿para qué? Para que tomaran buenas decisiones, para que hicieran bien su labor, de buen testimonio, o sea, que hayan dado un buen ejemplo tanto dentro como fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, hermanos que realmente se vean la necesidad y se conmuevan y quieran estar dispuestos a ayudar, dispuestos a servir, solícitos a servir, ayudar a la iglesia en lo que haga falta. A veces
uno anda buscando ayudantes y algunos dicen, bueno, yo nada más voy a hacer esto, yo nada más me voy a limitar a hacer esto, pero se requiere que se haga lo que se necesita hacer. Y para eso necesitaban hermanos dispuestos, hermanos realmente comprometidos. Allí estaban ellos y entre esos 7 aparece Felipe como uno de los que iba a ayudar, sobre todo porque había necesidad ahí con las viudas y empezaron a ver algunas murmuraciones y dijeron, no, pues esto no es bueno, hay que poner a alguien ahí a cargo para que esté al tanto, esté ayudando y que la repartición de la comida y de lo que haga falta sea equitativo. Bueno, pero esto no duraría por muchos, muchos años, estuvieron trabajando un tiempo así hasta que surgió aquella persecución, aquella situación en la que la gente tuvo que huir, literalmente huir de ahí de Jerusalén, salirse de Jerusalén porque empezó una cacería, literalmente una cacería de cristianos. Y bueno, pues Felipe fue uno de los que se fue de ahí, dejó Jerusalén y tomó camino hacia una región que la mayoría de los judíos no iría para allá. ¿Por qué? Porque consideraban que la tierra, por ejemplo, el área de Samaria era un área contaminada, los samaritanos no nos llevamos con ellos, había una división ahí moral entre ellos, ya por mucho tiempo, aunque eran como familiares, no se dirigía ni la palabra. Si recordamos el caso de aquella mujer samaritana, cuando Jesús va al pozo, ella le dice, ¿tú por qué me hablas? Jesús le pide agua, aquella mujer le dice, ¿y tú por qué me pides a mí? ¿Me hablas a mí que soy samaritana si sabes que entre judíos y samaritanos ni siquiera nos hablamos? Pero bueno, tenemos el caso no solamente de Jesús, sino que también este hermano Felipe se dirige hacia aquella área. El último lugar que escogería un judío para ir a vivir o compartir algo. Había muchos prejuicios del pasado y pues fue necesaria una persecución para que la gente se moviera y tuviera a bien llegar hacia esa área. Fue la manera en que nuestro Señor Jesús les había dicho, antes de elevarse a los cielos, me seréis testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pues ahí se habían quedado nomás en el área de Jerusalén, pero hasta que vino esta persecución, entonces ya los cristianos empezaron a salir, pero a donde salían, ellos iban compartiendo el evangelio. Felipe fue uno de ellos y se dirigió precisamente a ese lugar, esa área donde muchos no querían ir, Samaria. Dice la escritura en Hechos 8, del 4 en adelante, que fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una situación provocó todo esto. Resulta que por allá toman prisionero a Esteban, Esteban que también había sido uno de los que fue escogido como diáconos y que también compartía el evangelio, aparte de que servía ahí en el edificio, también compartía el evangelio y esto no les gustó a los judíos y lo llevaron prisionero y él defendió su punto y esto le costó la vida. Dice la escritura anteriormente que él fue apedreado y pues mucha persecución empezó a cargo de un hombre llamado Saulo. Se dio la tarea de andar cazando a la gente, sobre todo a los cristianos. Y pues por ese hecho muchos se fueron de ahí. Versículo 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Descendiendo hasta allá, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba, o sea, con un mismo ánimo. Todos juntos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque también, según lo que dice aquí, pues Felipe
no solamente predicaba, sino también ayudaba y curaba a la gente. Porque muchos, versículo 7, muchos de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y él estaba, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pues aún hasta la gente que practicaba la magia y hechicería y cosas de esas, llegaron a convertirse al evangelio. Más adelante también se menciona que por allá, por Éfeso, por Filipos, por aquellos lugares, también la gente hasta echaba sus libros de magia, a los quemaban, porque se daban cuenta realmente que el poder de Dios es mucho más grande. Y aquí nos damos cuenta que en Samaria había uno de esos. Engañaba a la gente y los tenía como asombrados. Yo creo que en algún momento usted ha visto un acto de esos que hacen en algún lugar de magia, de entretenimiento, y claro que son sorprendentes. Y si este hombre hacía algo parecido, pues indudablemente que la gente se quedaba impresionada. Pero ahora era él el impresionado, porque lo que estaba haciendo Felipe era realmente verdadero y milagroso, ayudando a la gente y compartiendo el evangelio. Entonces, muchos empezaron a creer. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente se bautizaban, hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba atónito, o sea, asombradísimo de lo que podía hacer Felipe. Y Felipe lo hacía sin decir que él lo hacía, y mucho menos sin recibir ninguna recompensa por ello. Al ser esparcida la iglesia de Jerusalén, la raíz a raíz pues de la muerte de Esteban, pues la persecución encabezada por Saulo de Tarso originó esto, que fue también una gran bendición. Felipe fue a Samaria, ahí predicó el evangelio con gran éxito y realizó muchos milagros que reafirmaron ese mensaje de salvación que realmente provenía de Dios. Aceptándolo a él, aceptando el evangelio, aceptando esa verdad, aún siendo él judío y dentro de un ambiente un tanto hostil. No lo recibieron mal, al contrario, fue bien recibido y el evangelio creció en aquel lugar, y allí se fue divulgando que en Samaria pues había muchos creyentes, a tal grado que después mandaron por allá a Pedro y a otros a investigar, a ver qué había pasado en Samaria en cuanto a los nuevos cristianos, los nuevos creyentes, y se dan cuenta que es cierto. Muchos hermanos nuevos y la fe era genuina, y empezaron por allá a bautizar gente. Fue algo sumamente impresionante. Los samaritanos respondieron masivamente, y pues fue algo grandioso. Felipe compartiendo a una multitud. Sin embargo, Dios seguía teniendo planes para Felipe. Ahora lo iba a involucrar en otra tarea. Ahí mismo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, se menciona que Dios tenía un plan grandioso para Felipe. Es involucrado de una manera muy especial. La mayoría de nosotros recordamos la conversión de aquel hombre eunuco etíope. Dice la escritura que un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera
por un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, un camino así medio desértico. Dice la escritura, yo voy a leer aquí desde el 26, 8:26, que este ángel del Señor le habló a Felipe, dice, levántate, desciende, ve por aquel camino, el cual es desierto. Y bueno, pues allá va Felipe, él sabía que esto era de parte de Dios, va por aquel camino y que yendo por ahí se da cuenta que viene un carruaje, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este era un hombre importante, este era un hombre que tenía una posición muy grande. Este había venido a Jerusalén a adorar. Aunque era extranjero, él creía en Dios y había llegado hasta allá para adorar, pero ya de regreso volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ahí dice el espíritu, le dice a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Era un hombre importante, influyente y con dinero, porque no cualquiera podía traer un pergamino de una copia de Isaías. Entonces este hombre, queriendo conocer más, pues poseía aquel documento, aquel pergamino de la escritura, y pues de ahí se basó precisamente Felipe para empezar a hablar acerca de Jesucristo. Y aquel pergamino decía, como cordero fue llevado al matadero y tranquilo, no abrió su boca. Entonces, aquel hombre decía, no sé de quién está hablando, si está hablando del mismo, si está hablando de alguien más. Isaías se estaba refiriendo precisamente a Jesucristo. Y desde ahí empieza Felipe a anunciarle el evangelio con la escritura del Antiguo Testamento. Pues alguien que tiene el deseo de compartir la palabra puede empezar en cualquier parte. En este caso, pues utilizando el documento empieza Felipe a hablarle acerca de Jesús. El etíope creyó a Felipe y dice la escritura allí en el 8:35 al 40. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y fueron horas en las que Felipe le estuvo hablando. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ya para ese entonces ya le había predicado el evangelio. Ya hasta ese punto es el mismo etíope que le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Habrá algún impedimento que no me permita bautizarme? Si solamente sería no creer, pero si crees de todo corazón, bien lo puedes hacer. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Porque ya lo más importante ya había sucedido. Ya aquel había recibido la salvación. Por eso también dice, siguió gozoso su camino. Allá de regreso hasta África, hasta Etiopía. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Su eficiencia en predicar el evangelio a este hombre colocó a un cristiano en una posición significativa, en un país distante, y tal vez esto pudo haber tenido un gran efecto en toda aquella nación, porque este hombre es importante, este hombre es un funcionario,
Este hombre no se quedaría callado, tenía fe en Dios, había adquirido un pergamino, le había invitado a Felipe a subir al carro, él quería conocer y hasta él mismo le dice, quiero ser bautizado, aquí hay agua, ¿qué me lo impide? Este hombre pudo haber hecho algo grandioso allá en Egipto, allá en África, y para ello Dios tenía el plan ahí con Felipe, por eso lo mandó para allá. Qué maravilloso es el plan de Dios y el que uno esté dispuesto, porque Felipe en un principio le pudo hablar a mucha gente allá en Samaria, contento, atendiendo a una multitud, pero también estaba dispuesto a poder compartir el Evangelio hasta con uno solo, porque el Evangelio es para todos, para muchos y a la vez también para uno solo si fuera necesario. Y ahí está Felipe compartiendo lo que Dios le pidió. Fue llevado por el Espíritu Santo a continuar la labor. Donde iba Felipe, iba compartiendo el Evangelio. Fue primero que Pablo, porque Pablo vino hasta después. Hasta ese momento todavía no, hasta dice en Hechos capítulo 9. Pero el primero en compartir esto fue Felipe, antes que Pablo, antes que Apolos, antes que todos aquellos compañeros. Los apóstoles se habían quedado nomás allá en Jerusalén, pero aquí tenemos el caso de el hermano Felipe, que está llevando el evangelio a otros lugares, a otros niveles. Con el paso del tiempo, la escritura nos menciona que vino sirviendo también allá con Pablo más adelante, tiempos, en otros años más adelante, también evangelizando. Ya se había establecido Felipe en Cesarea, donde los siguió la obra, colaborando, ayudando, predicando por allá. Dice la escritura en Hechos 21:8, al otro día, saliendo Pablo y con los que con él estábamos, Lucas es el que escribe, y también pues ahí andaba Silas, a lo mejor Timoteo, Tito, alguno que estaba con ellos. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí Lucas describe a este como el evangelista, porque también está Felipe el apóstol. Y dice, para que no haya duda, uno de los 7 aquellos diáconos que fueron seleccionados en aquel tiempo. Y ahora está viviendo aquí en Cesarea, llegamos ahí con él, estuvimos ahí con él. Lucas lo identifica de esta manera. Y bueno, Pablo, pues como líder perseguidor en un tiempo de cristianos, fue usado como un instrumento para que Felipe saliera de Jerusalén, al igual que otros, y fueran esparciendo el evangelio en todas partes. Felipe es un gran ejemplo de evangelista. Felipe es un gran ejemplo de un hombre que él está dispuesto a compartir el evangelio. Él está dispuesto a servir a Dios. Él está dispuesto a enseñar. No estaba como Pablo, que llevaba colaboradores, porque Pablo sí enfrentó muchísimos riesgos y peligros, pero pues de todas maneras Felipe lo hacía él solo, porque pues para Dios, hermanos y amigos, no es necesario que llenemos lugares, edificios, estadios. Puede ser predicarle a un grupito, a muchos o hasta uno solo, pero la obra de Dios se tiene que seguir llevando a cabo. La conversión de los gentiles que Felipe comenzó, Pablo la continuó a través del Imperio Romano. De Felipe podemos aprender que, bueno, en primer lugar, uno de los primeros 7 diáconos que sirvieron en la iglesia primitiva, por su forma de ser, por su forma de querer ayudar, él fue uno de los seleccionados. Dios lo tenía ya dispuesto para algo más. Fue un gran evangelista, uno de los primeros que llevó el evangelio a todo el mundo, un cristiano que aplicó la escritura y le explicó con claridad, ya que aquel eunuco estaba leyendo un pasaje de allá de Isaías en el Antiguo Testamento, y Felipe lo conecta y le explica acerca de Jesús, que a quién se refiere ese cordero. Compartió el evangelio con muchísimos,
al mismo tiempo, con multitudes, pero también lo hizo en lo individual, porque es la misma obra de Dios. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Felipe cuando compartimos el Evangelio? Dice Hechos 8:35 que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. Usted de alguna manera también le anuncia el Evangelio a algunas personas y esto es bueno, esto es magnífico. Dios utilizó a Felipe, así como también le puede utilizar a usted para compartir su palabra a muchos, a pocos, a los que se necesiten. Pero tiene que haber de parte nuestra disponibilidad, tiene que haber de parte nuestra, pues, ese deseo, ese compromiso de querer ayudar, de querer anunciar. Dios tiene diversas actividades, diversos trabajos para todos aquellos que quieran involucrarse en la obra, allí mismo en el edificio, haciendo algo para el bienestar de los hermanos, o ya sea allá afuera, para compartir su palabra. La Biblia nos ayuda a comprender más acerca de Jesús y la misma Biblia nos va encaminando, pero pues hay que tener el deseo de aprender de ella, de estudiarla y de querer compartirla. ¿Qué tanto está compartiendo usted con la gente que a usted le importa, con sus seres queridos, con sus compañeros? Hagámoslo. Pongamos nuestra atención en este ejemplo y démonos cuenta que también nosotros podemos hacerlo, así como lo hizo Felipe, así como lo hicieron muchos otros. Que Dios nos ayude en esta labor, que Dios nos bendiga. Hermanos, seguiremos estando aquí mientras Dios nos lo permita, esperando que el Evangelio siga llegando a muchos lugares. Por lo pronto, me despido de ustedes, pero nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Bendiciones.